para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Vamos a buscar la Biblia, hermanas y hermanos, mientras los jóvenes se mueven. Nosotros vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo 4 en adelante hasta el versículo 12. Esta es la segunda parte, Jesús según la Biblia. Jesús según la Biblia, lo que la Biblia dice acerca de Jesús. El Jesús verdadero, el real, porque hay muchos que se han inventado un Jesús. Y nosotros, hermanas y hermanos, queremos conocerle para que nuestra fe se nutra y se fortalezca. Queremos mantenernos firmes creyendo lo que la Biblia revela acerca de Jesús. Lo que eso dice, pues eso es la Biblia. Mientras usted busca Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 7, versículo del 4 al 12, le damos la bienvenida también a los hermanos que se unen con nosotros allá en San Jorge, San Miguel, El Salvador, Nicaragua y hasta lo último de la tierra, hasta donde llega la señal. Gracias, hermanos y hermanas, por unirse a nosotros. Hermanos que están en Georgia también. La vez pasada alguien nos visitaba y me decía: pastor, nosotros nos conectamos en Georgia también con ustedes y nunca les habíamos saludado. Así es que hasta donde llega la señal, hermanos, gracias por llevarnos en sus corazones. Nosotros también les amamos a la distancia. Así dice el Señor, todos juntos, a una voz. Así dice el Señor. Hebreos 7, ¿lo encontró? Capítulo 7, versículo 4 al 12. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajó él y recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se le levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Versículo 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Amado Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que está bendecida, que es viva y eficaz, que da vida, que es espíritu. Te pedimos, Señor, que a los que estamos aquí presentes, esta palabra, Señor, nos nutra, nos anime. Que los que todavía no conocen a Cristo puedan conocerle a través de tu palabra. Que los que están, Señor, alrededor del mundo, los que están allá en San Jorge, San Miguel, escuchando tu palabra también, Señor, ten misericordia de todos ellos. Bendícenos y ayúdanos. Muéstranos a Cristo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Es un gran gozo para mí cada vez que tengo la oportunidad de llegar aquí detrás de este púlpito y ponerme al frente de usted para compartir la gloriosa palabra de nuestro Dios. Es un privilegio maravilloso.
que Dios nos ha dado de estudiar su palabra, a mí de compartirla. Y llegamos a Hebreos, esta hermosa carta que hemos tomado a bien leerla y estudiarla despacio, para aprender, hermanas y hermanos, acerca de la supremacía de Jesús, de la grandeza de Jesús. Ese es el tema de la carta a los Hebreos. Se nos habla acerca de esa fe de esos hombres que creyeron en Jesús, pero el Jesús verdadero, el Jesús que es Dios, hecho hombre, el Jesús que sostiene a la iglesia, el Jesús que murió y resucitó al tercer día, que vive por los siglos de los siglos, como lo acabamos de cantar, como lo acabamos de leer, ese sacerdote que vive hasta el día de hoy. Y esta carta también nos enseña de todos los roles de los hombres que Dios estableció de ministerios en el Antiguo Testamento. Es un recordatorio, ya que fue una carta escrita a un grupo de judíos cristianos que estaban afligidos. El contexto, hermanas y hermanos, de la carta a los Hebreos es un contexto glorioso y a la misma vez de aflicción. Glorioso en el sentido de que es la buena noticia para todos aquellos hermanos de aquella época que estaban afligidos, que Cristo es real, que Cristo es el Mesías, que Cristo es Dios y que no hay por qué añadirle nada porque Él es suficiente, y si hay que morir por su causa hay que morir, pero vale la pena sufrir por la causa de Cristo. Jesús es alguien que vale la pena sacrificar todo por Él. Y esa es la idea, consolar a aquellos hermanos en aquella época que estaban afligidos por las persecuciones, por las muertes, por la causa de seguir a Cristo, por las humillaciones, por la escasez, porque había pobreza también, había hambre, había llegado una hambruna a Jerusalén. Los hermanos de Jerusalén, Pablo tenía que recoger algunas ofrendas en otros lugares para enviarlas, para ayudar un poco, porque les había afectado esa hambruna, esa situación. En ese contexto es como llega esta carta, para animar a aquellos que por razones de la aflicción estaban apartándose de Cristo. Y quizás hoy es un tiempo similar al que estamos viviendo nosotros. Estamos afligidos, acabamos de salir de una pandemia, algo que no habíamos escuchado, que a alguien le había tocado vivir, pero sí nos tocó el 2020, el 21, todavía el 22 veníamos poco a poco, estuvimos en cuarentena y han quedado secuelas de esa situación, la vacuna, el virus, todo, la economía, la escasez, la falta de alimentos, la inflación, todo está caro. La vida no está fácil y la iglesia también fue tocada. Los evangélicos, algunos están de luto porque en esos días pues perdieron algún ser querido. Y son momentos de aflicción, hermanas y hermanos. Nosotros sabemos que no somos ignorantes a todo esto. La Biblia lo dice y Jesús dio énfasis muchas veces hablando de que los postreros días serán difíciles, que cuando Él venga va a haber hambruna, va a haber peste antes de su venida. Nosotros estamos en ese tiempo que podemos ver la angustia de la gente, el lamento de las personas por el costo de la vida. Y sabemos que no vamos hacia un futuro que va a mejorar. Nosotros sabemos que vamos hacia un futuro que va a empeorar todo. El alimento, así como están tantas plagas que han surgido, está escaso. Hay gobiernos que están afligidos porque no se está sembrando, no se está trabajando la tierra, no se está cultivando. Mucha gente se ha enfocado más en la tecnología y dejaron los campos, y al no producir, y entonces, ¿y cómo vamos a alimentarnos? Ese es el contexto actual. Estamos afligidos, estamos abatidos. Hay desánimo. La iglesia pasa por un tiempo de desánimo donde las cosas materiales pues nos absorben y nos desaniman. Las necesidades temporales.
Y por esa razón muchas personas se deprimen, otros ya se apartaron. El divorcio, las separaciones, el pecado, los ataques con esta ideología de género que nos quieren obligar a que lo aceptemos. Lo vimos nosotros en los Juegos Olímpicos allá en Francia hace poco, hace unos meses, como esta idea que viene, los que están detrás de todo eso tienen mucho dinero para persuadir a los medios de comunicación, y ahí van. Ahora están en las escuelas, están en la televisión, están en la radio y siguen. Entonces tenemos que bregar con todo eso. En este país la violencia, los tiroteos, las muertes. Por otro lado tenemos los abortos, y que sabemos que eso no agrada al Señor. Y todo este libertinaje que vemos en las calles, este relajo, sabemos que no nos lleva a nada bueno. Lo peor está por llegar a la tierra. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo soportamos todito esto? Aquí está la palabra, hermanas y hermanos, que Dios nos ha dado para que nosotros observemos lo que pasó en la época de los hermanos que se escribió la carta a los hebreos, la lucha, la batalla por mantenerse en la fe. Y aquí tenemos la clave, donde deben estar nuestros ojos, donde debe estar nuestra postura, y es con los ojos puestos en Jesús para no perecer. Muchos perecieron. Esa lista de Hebreos 11 nos anima a nosotros de aquellos hermanos y hermanas que perseveraron, que sufrieron, que murieron, que fueron quemados, fueron decapitados, fueron comidos por animales. A muchos de ellos se los comieron los animales, pero triunfaron. Aparecen ahí como hombres que triunfaron porque se mantuvieron firmes. ¿Y quién nos mantuvo? ¿Fueron hombres súper hombres de fe? No, fue Cristo, hermanas y hermanos, que los preservó. Y ahí está como una gran nube de testigos para que nosotros nos animemos y luchemos contra todas nuestras dificultades. Le acabo de contar unas cuantas. Y no le mencioné las enfermedades que hay ahora en día. Esa gran cantidad de enfermedades que los doctores, hay enfermedades que ni conocen. Y lo mandan a uno para la casa y usted viene todavía con duda. Porque dice, no sabemos lo que tiene, será esto o lo otro. Pero usted sigue con el dolor. Sigue con la situación. Entonces, para que vea usted que, como dicen allá afuera, cuando hay algún problema, esto se salió del control. Esto se salió del control humano. Ya nadie lo puede controlar. Vea usted las noticias, si los hermanos que son de Honduras, ¿verdad? Estas últimas semanas, esta corrupción en nuestros países, los gobiernos, cómo se han mezclado con el narcotráfico, personas que la sociedad, que los habitantes de una nación le dan la confianza para que los gobierne. Vemos la avaricia, a dónde lo lleva, el deseo, el amor al dinero, y nosotros, con estos ejemplos, nos damos cuenta que lo que la Biblia dice es real. El amor al dinero es la raíz a todos los males, a la corrupción total. ¿Por qué? Nosotros nos preguntamos, ¿y por qué se corrompe el hombre? ¿Cómo es este caos? Hay para allá. Mire, Venezuela, Honduras, Nicaragua, todo eso, El Salvador, México. Aquí Estados Unidos, todo nuestro hemisferio, todo nuestro continente está como el Titanic, en declive. Y ahí estamos nosotros. Cualquiera se corre, cualquiera se dice, caramba, ¿qué está pasando? Las iglesias tampoco escapan a esa corrupción. Hay corrupción dentro de las iglesias. Pero bendito sea Dios por su palabra que nos sostiene. Vamos a la Biblia, miremos aquí. Jesús, según la Biblia. Hermanas y hermanos, el Jesús según la Biblia en primer lugar es Dios. La Biblia lo presenta como Dios. Lo crea el hombre o no lo crea, Jesús es Dios. De Génesis al Apocalipsis. Y también la Biblia lo presenta a Jesús como el hombre 100%. El hombre que vino a cumplir la misión. Filipenses 2, del 5 al 11, nos habla de cómo se despojó de sí mismo, se hizo humano para cumplir una misión especial. Dice que dejó su gloria a un lado. Y después a la resurrección, cuando Él vence la muerte y vuelve a tomar toda su gloria. Pero Él, por un tiempo, Jesús, por un momento, para cumplir una misión, Él se humanizó. Pero a la misma vez, no dejó de ser Dios. Siguió siendo Dios 100%. No es que
encontramos que es 50 y 50. No, 100% Dios, 100% hombre. Amén, hermanos y hermanas. Eso lo dice la Biblia. Ese es el Jesús según la Biblia. Ahí pues, y punto podríamos decir, ¿verdad? Como dice alguien, he dicho. Otro aspecto que encontramos en Jesús según la Biblia es que Él es el Señor de todos y de todas. Hechos capítulo 10 versículo 36. Él es el Señor, el amo, el curios, el dueño, el propietario de todo lo creado. Y Él es el gobernador, Él es el que manda, hermanas y hermanos, por encima de todo. No hay una criatura que pueda oponérsele a Él. Él es el Señor de todos. También encontramos que Él es el Salvador de los pecadores. No hay otro Salvador. Él es el Salvador de los pecadores, según 1 de Juan 4:14. Él es el único que salva. No hay otro medio. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de Jesús. Eso lo dice la Biblia de Génesis al Apocalipsis. Y también dice que Él es el proveedor de todo. Romanos capítulo 8, versículo 31. Él provee todo. Salvación, santificación, justificación, redención, prevención y glorificación. Él lo tiene todo. Así que miremos lo que el escritor trata la manera de enseñarle a los hebreos. El escritor a los hebreos nos presenta a Jesús como el todo de la Biblia. Lo quiero repetir. El escritor a los hebreos, a esta carta, nos presenta a Jesús como el todo de la Biblia. Él es el centro. Desde Génesis al Apocalipsis. No solamente se limita a una pequeña carta como a los hebreos, sino que toda la Biblia está al entorno de Cristo. Esto es maravilloso, hermanas y hermanos. Esta persona que nosotros le adoramos y que nosotros seguimos, tiene este maravilloso libro que nos revela todo acerca de Él. Y para fortalecer la fe de aquellos hermanos afligidos y fortalecer la de nosotros hoy, Hebreos 1 del 1 al 4 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Es decir, que habló Dios acerca de la venida del Mesías. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es el creador de todo. Ahí está la palabra, el verbo. Pero ahora le añade algo más el escritor y dice que también lo gobierna, lo sostiene. Él es el sustentador de todo lo creado. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y mire esto, lo que dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí usted ve, aquí está como el corazón de la carta, y todo lo demás se va explicando lo que el escritor quiere decir en estos primeros textos. Él está diciendo que Jesús es el todo, que Jesús es el centro de esta escritura, que Jesús es superior a todo y que ya no hay más, y que todas las ideas, los rituales, el conflicto que tenían los hermanos por los judaizantes, por las religiones, por las tradiciones, todo eso no tiene peso. Pero había confusión. Muchas personas querían mezclarle a Jesús algo, querían añadirle obras y aquí no está permitido. ¿Creen en Jesús realmente o no crees en Jesús? Si creen en Jesús, que Él es el Señor, que Él es Dios, entonces aquí hay un milagro en tu vida, que has creído en Cristo Jesús genuinamente y ya no necesitas más nada. Si tienes alguna creencia en algún santo, en alguna virgen, ya no te sirve. Te das cuenta que fue un invento, que fue algo imaginado. En las redes sociales nosotros miramos a las personas que todavía no han creído en Cristo cómo tienen organizaciones pidiendo dinero para celebrar alguna fiesta patronal y mencionan: ahí vamos a celebrar al patrono de San Jorge, San George. Vamos aquí a la Virgen de Santa Ana y mándanos dinero para traer una orquesta y vamos a bailar. De ahí venimos. Nosotros también eso lo heredamos, pero cuando llega Cristo y te arrepientes de tus pecados, te das cuenta que todo eso no tiene fundamento,
y que esa tradición no ayuda para nada, al contrario, mejor te hace más liberal y te lleva a pecar contra el Dios de la Biblia, contra el Dios verdadero. Y al llegar Cristo, todo eso que en otro tiempo practicamos, lo vamos abandonando, y no a la fuerza, no porque nos dan miedo, no porque nos impone, no, sino porque encontramos, hermanas y hermanos, en Jesús, que Él es suficiente y que todo eso no es necesario. Con Cristo ya no se necesita todo Dios. Lo dejamos. Pero ahí vemos a los amigos, vemos a los parientes que aún siguen con sus creencias, siguen encomendándose. Hay que rezarle a aquel santo, hay que rezarle a aquella virgen. Lo digo con un tono de tristeza, porque de ahí salí. Entonces los hermanos también estaban luchando con esas tradiciones. Los hermanos aquí, a esta carta a los hebreos, toditas esas cosas triviales que no tenían peso, pero a ellos se les había predicado el evangelio, se les había predicado Cristo y ellos habían creído en Cristo, pero había un gran grupo de personas que los estaba confundiendo. Y el escritor dice: ustedes no necesitan a ningún ángel, porque Él es superior a los ángeles. Si vienen aquí a hablarles que ustedes necesitan encomendarse al ángel que Dios ha puesto al lado de ustedes, olvídense de ese ángel. Ustedes enfócanse en Cristo Jesús. Él es el que sustenta todas las cosas. Él lo gobierna. Él tiene la potestad. Él es el centro de todo. De Génesis al Apocalipsis en el Antiguo Testamento, Él era el centro de todos los patriarcas, de todos los hombres que creyeron en Él. Por Él se salvaron. Nosotros debemos de seguir. Aunque ellos fueron cortados en dos, así como cortaron a Isaías. Y a otros pues los apedrearon, los mataron. Hebreos 7, vaya conmigo a Hebreos 7. Ya les puse ahí el fundamento, el corazón de la carta, donde habla acerca de la sustancia, quién es el centro. De ahí todo se va explicando todas las prácticas que se hicieron en el Antiguo Testamento, pero el centro, el enfoque siempre era Jesús. Es como esta reunión. Esta reunión nosotros aquí no es para pasarla bien, no es para entretenernos, es para adorar a Cristo. Aquí el centro es Cristo, de principio a fin. Venimos para adorarle a Él. Y claro, vea, viene ese beneficio que nos agrada, el compartir los unos a los otros, nos alegramos de vernos, nos animamos. Pero eso es algo secundario. Y si Jesús no está en esta reunión, entonces hemos perdido el enfoque verdadero. Y algo así es lo que el escritor de los Hebreos les estaba diciendo. Miren, aquí el centro de esta carta, que yo no quiero que se vayan a perder, no es el que se vayan a quedar ahí viendo el valor, porque ellos valoraban el rol de los sacerdotes, de los levitas, de los reyes, de todos los rituales, pero esos rituales apuntaban a la esencia. Dice, ya Dios nos habló de muchas maneras, por medio de los profetas, los sacerdotes, los reyes, por revelaciones, por sueños, pero ahora ya cerró. Hoy, en estos posteriores tiempos, nos ha hablado por su Hijo. Así es que aquí topó ya no se necesita ya estar inventando. Mejor enfoquémonos en la esencia, que es Cristo Jesús. Y aquí en el capítulo 7 comienza a explicar acerca de esa comparación que hace, que ya se terminó el sacerdocio. Esto era demoledor para aquellos griegos que practicaban esta práctica de que tenían un sacerdote. Y es demoledor ahora en día, hermanas y hermanos, para los católicos, porque ya no hay validez. Y toda persona dice, yo soy sacerdote. Falso. Ya no necesitamos sacerdotes, ya tenemos un sacerdote que es suficiente. Pero claro, las personas, ¿verdad? Ellos están ahí, dicen todavía que son los vicarios de Dios. Son los intercesores y ignoran a Cristo. Imagínense, hermanos, le quieren quitar la gloria a Cristo. Ese es el problema aquí. Que una persona que, mira, yo soy el apóstol, aquí yo soy fulano. Mira, a mí me importa un dedo lo que usted diga que es, ¿verdad? A mí lo que me interesa es Jesús. Usted llámase como quiera, sacerdote, sumo sacerdote, engaña al que quiera, ahí para allá. Pero yo no le sigo, ni tampoco me voy a ir a confesar, porque usted es un gran pecador. ¿Cómo? ¿Y usted de dónde me va a poder perdonar? Usted va a escuchar mis pecados y después se los voy a ir a contar a otros. Mejor yo se los cuento directamente al que me perdona, al que murió en la cruz, a Jesús, mi sumo sacerdote, que entró al lugar santísimo para obtener eterna redención. Él es el que me ha perdonado, el que murió en mi lugar. ¿Para qué perder el tiempo? Esa es la realidad.
Pero eso hablamos así, hermanas y hermanos, cuando sabemos el Dios de la Biblia, cuando sabemos Jesús según la Biblia, no es Jesús inventado conforme al deseo de cada hombre, cada mujer, porque todas las personas allá afuera creen en un Jesús. Pero cuando ya lo examinamos a la luz de la palabra, nos damos cuenta que no es el Jesús que nosotros adoramos. Dice el texto de Hebreos capítulo 7, versículo 4. Considera. Una comparación que hace, él trae aquí a colación el gesto de Melquisedec, un hombre que apareció, rey de Salem, pero no se había establecido según la ley levítica. Hermanas y hermanos, no se había establecido el sacerdocio, el rol de sacerdote en ese tiempo. Entonces, aquí hay una comparación para hablar acerca de la grandeza de Jesús, porque aquí los judaizantes venían diciendo, no, pero es que este hombre, pues no sabemos de quién fue sus antecesores. Y para aclarar cualquier duda, el escritor dice, considera, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Fíjense, aquí hay un punto cultural. El judío tiene gran respeto para Abraham, lo consideran el padre para ellos, para la nación. A Moisés lo consideran como aquel hombre inteligente que Dios usó para darles la ley. Pero a este hombre lo consideran aquel patriarca que Dios usó para hacer la nación de Israel. Lo respetan. Que nadie se vaya a atrever a hablar algo mal o comparar a Abraham con alguien. Ahora el escritor no solamente está comparando a Abraham, sino que aquí está diciendo que es Jesús, que Melquisedec está representando a Jesús, al Mesías, y que Abraham vio en Melquisedec a alguien superior a él. Y en un gesto de agradecimiento, no había llegado todavía la ley, Moisés no había escrito lo que es la orden de los diezmos y las ofrendas en el libro de Levítico. Aparece esta escena y aparece Cristo ahí, que se compara con Melquisedec, semejante a Melquisedec, que no tiene descendencia, que no tiene, digamos, de dónde viene, no tiene una línea. La genealogía. No se dice, mire, ¿de dónde viene Melquisedec? ¿Quiénes eran los padres de Melquisedec? ¿Quiénes eran los sacerdotes antes de Melquisedec? No tiene. No necesitaba. Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo el escritor, que Jesús tampoco necesita una línea para que se crea en él. Porque aquí vienen aquellos, ¿verdad?, que argumentaban, decían, pero es que no tenemos bien claro. Acuérdense que estos judaizantes pasaban discutiendo las genealogías. Comparando, pero aquella familia, aquel fulano viene de aquí, aquel se fue para allá y el otro, y será, sí, aquí hubo una conexión, ese era un debate. Y Pablo todavía en Gálatas y en otras cartas dice, y a Timoteo le dice, tú sabes que ellos hablan de cosas que no entienden, afirman cosas que no saben, secos. Digamos, en esa genealogía pasaban todo el tiempo. Entonces el escritor está aclarando todo ese conflicto, esas dudas que vienen sembrando, que de dónde viene Cristo. Bueno, aquí hay una comparación magistral. Él es superior, él es de la línea de Melquisedec. Y aquí lo explica. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví, eso es más tarde, cuando ya se estableció el sacerdocio, ciertamente ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Hasta el día de hoy, hermanas y hermanos, usted ve, eso sigue allí, en la Biblia. Es decir, por si acaso nos complicamos, porque estas son porciones de las Escrituras para las personas que contradicen el diezmo. Yo no estoy de acuerdo con el diezmo era en el Antiguo Testamento, eso era para los judíos. Es una décima parte que está en la Biblia. El judío daba un 23%, un 10% para el sacerdote, un 10% para el templo y un 3% para los pobres. Es más todavía. El 10% solo es el comienzo.
es como la iniciativa. Pero aquí hay un conflicto desde siempre, ¿va? Para el judío ortodoxo no hay problema porque es según la ley. Él no va a cuestionar, no va a contradecir la ley, es sagrada. Si es la ley de Dios, Dios así lo quiso. Pero el hombre, digamos, no, pero es que yo mi dinero yo lo doy cuando yo quiero. Y no, ahora en el Nuevo Testamento todavía es mejor porque ahora ya no hay límite. Allá había un límite, había un porcentaje. En el Nuevo Testamento ya no hay porcentaje, usted puede dar el 100%. Y entonces ahí dirán aquellos, vea, con que me cuesta y no puedo dar el 10%. ¿Y cómo voy a dar el 20, el 30, el 40? No, hombre, está loco este. Solo haciendo una comparación, hermanas y hermanos, porque debería ser más fácil, porque estamos en el tiempo de gracia. Lo que importa no es el dinero, lo que importa es el corazón. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos con gratitud o lo hacemos por vanagloria? Pues usted puede dar mucho dinero y a la misma vez no dar nada, porque no lo hace de acuerdo para agradar a Dios, sino que lo hace pues con otros fines. Aquí llegamos a una aclaración que no es complicado. Abraham, del botín millonario que había recibido, le trajo la 10ª parte, y hay algo impresionante en este texto, hermanas y hermanos, que cuando usted sabe de quién es el diezmo, de quién es la ofrenda, usted no discute. Aquí no hubo discusión. Abraham no se puso, hey, ¿por qué tengo que dártelo? Ni tan siquiera se lo pidió. Ese es un punto muy importante. No se lo pidió. Por ejemplo, yo hasta el día de hoy no he obligado a ningún miembro de esta congregación a que den los diezmos a la fuerza. Mi obligación es enseñarle y yo practicar lo que yo creo. Esa es nuestra responsabilidad, hablar de la mayordomía, y en este punto hablar aquí está en la Biblia. ¿Cómo escapo? ¿Cómo ignoro esto? ¿Y cómo quedo bien con aquellos que no me hable de diezmo, pastor? Ese es un robo, ese es un fraude, es un fraude espiritual, diabólico. ¿Cuántas causas no hay? ¿Usted cree que es fácil predicar de esto? No. Pero al igual que cuando hablamos de otras cosas, tenemos que hablar. Solo mire el ejemplo, hermanas y hermanos. Aquí no está hablando el texto, no le está enseñando también a los hebreos de cómo diezmar. Este es un recordatorio de un suceso que sucedió. Aquí lo importante es la persona de Jesús. De ahí todo eso es secundario. Eso no tiene sentido. Aquí no se trata. Dios no necesita el dinero. El dinero lo necesitamos los pastores para pagar todos estos compromisos. Para pagar la renta, el alquiler, para pagar el mortgage de un templo, para pagar la energía eléctrica, para limpiar esto, para comprar papel de baño. Para eso es que sirve. Para pagar el seguro del templo. Pagar calefacción. Aquí lo que está haciendo es que está haciendo una comparación de lo que sucedió, de algo magistral. Y dice el versículo 6, versículo 5, estamos ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Es un derecho, en otras palabras, es un derecho establecido por Dios que Dios le dio a los sacerdotes y a los levitas. Versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Es decir que no estaba establecido, no había surgido todavía el establecimiento dado por Dios a Moisés de una forma legal, legítima. Antes de eso sucedió algo maravilloso que Dios quiso que sucediera. De un hombre llamado Melquisedec tomó los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Mire esto, Abraham supuestamente era el mayor porque era el que se había encontrado con Dios y el que había recibido todas las promesas de la herencia, de la descendencia, hasta de la venida de Cristo. Pero ahora aparece el Cristo de la gloria en otro hombre llamado Melquisedec, y Abraham, Dios le dio ese privilegio de reconocer la majestad, la grandeza de este personaje que apareció. Ese solo lo hace Dios. Y aquí Abraham pasa a ser menor y Melquisedec pasa a ser mayor.
Pero Abraham no tenía, ahora el judío sí tenía conflicto porque él decía, no, pero es que Abraham es mayor que Melquisedec. No, dice el escritor, Melquisedec es mayor porque Melquisedec es la representación de Cristo, él es superior a los patriarcas. Y Abraham se sometió a él, se alegró que venía el Mesías, él no tuvo problema, él era creyente, él se gozó. Pero aquí los judaizantes tenían odio, aborrecen a los Mesías. Y ve aquí el gesto de sumisión a Cristo. ¿Y qué sigue diciendo el texto? El diezmo es lo de menos aquí. Aquí el gesto es la obediencia y la honra a Cristo. El dinero no es lo que importa para con Dios. Aquí lo que importa para con Dios es el gesto de que usted no discute lo que Él ha establecido. Que ahora hay algunos por ahí, ladrones, que han engañado a la gente, que han explotado a la gente. Lo sabemos también, que hay estafadores que andan ahí, vestidos de pastores, que andan pactando, que andan diciendo a las personas que den dinero, que Dios les va a dar, y dándoles miedo que si no diezman se van a ir al infierno, que si no diezman les va a ir mal, que van a perder su negocio, que van a chocar, que se van a morir sus hijos. Ese es puro manipulación. Digamos, los hombres de Dios no necesitamos manipular ni darle miedo a nada ni nadie. Necesitamos enseñar la Escritura, y esa es una obra de Dios. El dar, hermanas y hermanos, es una obra que Dios la genera. Él es generoso, y por ende nosotros, al ser hijos de Él, vamos a ser generosos voluntariamente. Va a ser un deleite dar, no va a ser una opresión. Por eso dice que Pablo, no demos por tristeza ni por necesidad. No demos con tristeza, por miedo, ni demos tampoco porque queremos un favor, ya lo tenemos. Demos con alegría, dice, porque Dios ama al dador alegre. Ahí lo dice la Biblia, ¿cierto o no? Eso es lo que dice. Versículo 8. Y aquí ciertamente recibe los diezmos hombres mortales. Pero hablando, dice, de ese relato, pero allí en ese momento, uno quien se da testimonio de que vive, ahí está, se da cuenta usted que este no era un hombre mortal, este era el Cristo de la gloria. Vive, porque este Melquisedec representaba a Cristo. Entonces Abraham honró a Cristo, así es, y le dio todo a Cristo. Y me gusta lo que dice el siguiente texto. Versículo 7 dice, y sin discusión alguna, hermanas, los que practicamos este principio de dar, honrar a Dios en primer lugar. Cuando usted no ha tenido un encuentro con Cristo, usted va a discutir, usted va a pelear. Porque, digamos, el dinero es algo que lo necesita. Y es como una especie de, podríamos decir, de Dios, con D minúscula, que tiene un poder, el dinero. Entonces ahí viene la discusión. Pero cuando Cristo llega, a usted le pasa lo que le pasó a Zaqueo. Usted devuelve hasta lo robado. Y es difícil devolver lo robado. Es imposible. Pero él lo hizo 4 veces todavía. Digo, voy hasta la ganancia, voy a regresar. Ya lo usé el dinero. Ese es el punto aquí. El punto aquí no es el dinero. Entonces, ¿cuál es el punto? Aquí el punto se llama Jesús. ¿Es Jesús tu Señor? ¿Es Jesús tu Señor? Pastor, aclárame, yo no entiendo eso. ¿Es Jesús el dueño de tu vida? Si es el dueño de tu vida vale más que cualquier dinerito, cualquier oro y plata. Si es el dueño de tu vida, es el dueño de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, el dueño de tu casa, el dueño de tu automóvil. Es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. Entonces, si Jesús no es tu Señor, entonces vas a discutir con Él, vas a pelear con Él. No, porque Él no gobierna tu vida.
Él no es tu Señor. Y Él no te está pidiendo que le des todo, no. Él te pide, Él espera voluntariamente, no a la fuerza, sino que tú hagas ese gesto que hizo Abraham. Tú eres superior a todo. Aquí está. Tú me diste la victoria. Acuérdate lo que le dijo. Bendito sea el Dios que te dio la victoria. Derrotó a tus enemigos. Él captó. Él dijo, caramba. No fueron mis 300 esclavos que pelearon. Fue Dios el que venció a estos reyes. El Señor le podría decir a usted, fue Dios que te bendijo abriendo las puertas que viniera a este país de Norteamérica. Es Dios el que te ha dado tu familia. Es Dios que te ha dado ese trabajo. Es Dios que te dio la habilidad, ese don de ese trabajo que tú lo puedes hacer para que te ganes el pan de cada día. Él te lo ha dado todo. Esos dones son de Él. Cuando usted capta eso, usted dice, Señor, ¿y qué quieres de mí? Nada. Lo que quiero es simplemente que me agradezca y que me alabes. Entonces el dinero no tiene sentido. Porque usted dice, yo no sabía eso. El dinero ya lo somete. Se dice, yo no dependo de ese dinero. Hoy lo tengo, mañana no lo tengo. Eso no tiene poder, eso no sirve en algunos lugares. Aquí el que sirve es el Señor, el proveedor de todo. Entonces allí cambia la atmósfera y ahí viene usted. Entonces usted quiere honrarlo, lo honra con su tiempo, lo honra con su vida, y ya el dinero es algo secundario. Por eso es que damos. Y aquí donde viene lo complicado, la gente dice, ¿por qué dan? ¿Por qué les quitan el dinero? Vaya, van a dar el dinero. No damos porque no tenemos nada. Lo damos porque lo hemos recibido. Lo damos porque es un gesto de adoración, un gesto de agradecimiento, un gesto de sumisión a Él. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahí dice el versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, los tomó. Y bendijo al que tenía las promesas, lo bendijo a Abraham. Y sin discusión alguna, Abraham no se opuso. El menor es bendecido por el mayor. Entendió Abraham que él era mayor Melquisedec que él. Pero aquí el conflicto de tu hermano es que pensaban que Abraham era el mayor, que el Mesías. Y aquí está aclarando, el Mesías es el mayor de todos. Jesús es el Mesías y todos los demás son menores. Y a él debemos de honrarlo, aunque nos cueste la muerte, la vida. Versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví que no había nacido, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Este es Jesús, hermanas y hermanos, según la Biblia, que tiene la supremacía total. Él tiene el gobierno total. Solo adóralo. Él no necesita el dinero. Y entonces, ¿qué Él espera, pastor? ¿Dinero? No. Él espera que lo honres. Eso vale más que todo. ¿Qué pide Dios de ti, dice la Biblia? Oh hombre, holocaustos. David dijo, holocaustos no te agradan. Ya sé, Señor, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Lo creemos? Vengamos en arrepentimiento. Y usted verá el deleite que le va a dar honrar a Dios en todas las áreas de su vida. Aquel que todavía no ha nacido de nuevo, ama su dinero, ama esos reales, como dicen. Cuando los pierde, algunos se matan, se meten a los vicios, se sienten que les han quitado la vida. Pero el que es creyente puede tener mucho dinero, pero ese dinero está sometido a la majestad de Cristo, y Cristo es el tesoro más grande de ese hombre y de esa mujer, que cuando lo pierde, en lugar de lamentarse, exclama y diciendo, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito por los siglos de los siglos. ¿Lo creemos? Démosle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Oramos. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados
Deje el impío su camino, y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.